Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas: «Si quieres, puedes limpiarme». Compadecido, extendió la mano y lo tocó diciendo: «Quiero, queda limpio». La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió encargándole severamente: «No se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés, para que él les sirva de testimonio». Pero cuando se fue, empezó a pregonar bien alto y a divulgar el hecho, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba fuera, en lugares solitarios, y aún así acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. En la primera lectura, extraída del Levítico, escuchamos que cuando el sacerdote declara a alguien impuro de lepra, éste irá con la ropa rasgada, la cabellera desgreñada, gritando: «Impuro, impuro», y vivirá alejado, solo, fuera del campamento. Para la ley, la enfermedad lo había hecho ritualmente impuro y solo lo podía declarar curado, o sea, puro, un sacerdote. Ningún leproso podía acercarse a una persona sana porque podía transmitirle su impureza. Obviamente nadie sano tocaba a un leproso, pues en este episodio que relata San Marcos hay, si prestamos atención, una doble transgresión a la norma. El leproso se acerca a Jesús y Jesús lo toca y lo sana. De por medio está la súplica del leproso, y esa súplica puede solo venir de la fe en Jesús como el Mesías de Israel y en su misericordia. «Si quieres, puedes limpiarme», le dice el leproso al Señor. Le está diciendo: «Sé que tú lo puedes, basta que lo quieras y yo estaré curado». La respuesta de Jesús no se hace esperar. «Quiero, queda limpio». Y en ese mismo instante quedó limpio. Entonces, como hemos escuchado, lo envía al sacerdote, porque eso es lo que correspondía de acuerdo a la ley. Le dice que se presente al sacerdote y ofrezca para su purificación, que era, dicho sea de paso, todo un rito muy preciso y detallado, que ofrezca según lo prescripto por Moisés. No dice según lo manda Dios, sino según lo que mandó Moisés. Bueno, a mí me parece que ese detalle es para tenerlo en cuenta. Bueno, y agrega que debe hacerlo para que les sirva de testimonio. ¿A quiénes? Bueno, a los sacerdotes, a las autoridades, para que se sepa que esa curación está en ella la acción de Dios presente y operante. La lepra era una maldición para quien la contraía y hasta no sé no mucho era incurable. Por eso una tragedia, además contagiosa, por lo que todos se apartaban, no osaban, no se atrevían a acercarse. Todos, excepto la Iglesia. ¿Y dónde saca la Iglesia la fuerza para ocuparse de los leprosos, como también en los casos de terribles epidemias? Pues las fuerzas le vienen de su Señor. Por eso, durante la pandemonia, la parte de la Iglesia, mayoría lamentablemente, que cerró las puertas en lugar de abrirlas, que se atrincheró, se cerró a dar los sacramentos. Con ese no obrar según Cristo, dio señal de apostasía. El padre Peña tiene una vastísima obra apologética de divulgación y entre sus muchos libros cuenta en la Eucaristía, el tesoro más grande del mundo, que en una leprosería del Extremo Oriente había un joven enfermero, siempre alegre estaba lleno de espíritu de servicio, rebosante de caridad. Se llamaba Marcos Van.
Había contraído la lepra y una vez curado decidió quedarse a ayudar en la leprosería. Un día visita el lugar un cierto personaje chino y lo hace acompañado de la Madre Superiora. El visitante enseguida notó la sonrisa de Marcos mientras curaba las llagas purulentas. La madre le cuenta que esa labor de Marcos es de todos los días y que su alegría la transmite a todos. El hombre, llevado por su asombro, le pregunta a Marcos, ¿cómo logra estar así, en medio de tanto sufrimiento y de tanta carne medio podrida? A lo que el enfermero le responde, Jesús es mi fuerza, yo comulgo todos los días. Mientras el hombre se retiraba del jardín, la religiosa le iba explicando al visitante qué era eso de comulgar y de quién era Jesús. Qué triste es desconocer a Jesús. Los que nunca oyeron hablar de Él, o los que nacieron y crecieron en culturas donde está vedado que se lo mencione, o donde la penetración por el poder del arraigo de esa cultura es muy difícil, la penetración del cristianismo, quiero decir, se comprende que lo desconozcan. Es comprensible y ante tal realidad la Iglesia respondió siempre enviando misioneros. Pero desgarrador es comprobar que donde a Jesucristo alguna vez se lo conoció, donde el cristianismo fue muy conocido y hasta predominante, no se hable de Jesús, no se enseñe la fe. Crimen grande es cuando la Iglesia se ocupa de política, de sociología, de ecología, y no de su Señor. O sea, de la salvación de las almas. Porque para salvar a las almas, el Verbo Eterno se encarnó, enseñó y se entregó a la cruz. En cambio, se expiden documentos que nadie lee, donde casi no se lo menciona, sean declaraciones, para decirlo suavemente, improcedentes, mientras se calla cuando se debería hablar. Menos mal que después de todo no se lean los documentos, ¿no? Y que no se presten atención a declaraciones a los medios. Trágico es constatar que cuando nuestro Señor se lo menciona, es para tergiversar su enseñanza y hacerle decir lo contrario que dijo. Y todo bajo el manto de una misericordia engañosa que lleva a la perdición de las almas. Y hablando de culturas arraigadas en las que está ausente el cristianismo y de sociedades que fueron cristianas y dejaron de serlo, ahí están los budas, en tantísimos escaparates, en tiendas, en comercios. Esos budas no interpelan, están ahí mudos. Además, la gran mayoría sabe qué es el budismo, qué es el hinduismo. No. Se aferran a orientalismos como para decir que algo que no conocen, creen en algo. Bueno, para estos y para todos, recomiendo leer al padre Joseph-Marie Verlinde, belga, fundador de la familia de San José. Recomiendo leer su pequeño libro llamado La experiencia prohibida. Como antecedente del autor, baste saber que el padre fue un brillante científico, una especialidad muy complicada, ¿no? Química nuclear, que encandilado siguió al gurú de los Beatles, siendo joven, ¿no? A este Maharishi Mahesh Yogi, ese de la meditación trascendental. Vivió en unas ashram son santuarios hinduistas en el Himalaya, y de discípulo se convirtió en su secretario, es decir, nadie llegaba al gurú si no era a través de Verlinde. ¿Hasta que se reencontró con Cristo. Es toda una aventura, esa fue tremenda. Bueno, pues hablando en su libro del karma, dice, según la cultura hinduista, por medio de los actos de la voluntad, se genera una energía vital que llaman karma. Una acción destructiva trae consigo un deterioro de quien la comete. El mal
se paga con el karma, ¿no? Cada uno carga con el peso de sus actos. Esa energía vital, el karma, no queda anulada con la muerte, sino que llevará a la caída en una nueva existencia, o sea, una nueva encarnación. Lo llaman samsara a la reencarnación los hinduistas, en la que el individuo asume las consecuencias de los actos de la vida pasada. Bueno, ¿a qué venía esto del karma? A que se había encontrado con un hombre que en total soledad y bajo la indiferencia general se estaba muriendo. Berlinde, discípulo entonces de este Maharishi, en un impulso de caridad cristiana, porque él era un bautizado, aunque era apóstata en ese momento, intentó socorrerlo, hacérsele cercano, y el gurú lo detuvo. Bueno, la lógica hinduista era que si así moría era por sus malas acciones de vidas anteriores. Entonces debía pagar una retribución kármica. Darle ayuda equivalía a impedirle vivir ese karma en esa existencia presente, con lo cual debería esperar a otra encarnación para pagar. Más que indiferencia, lo que había en todos era una especie de fatalismo. Bueno, a la Madre Teresa se le opusieron fuertemente las autoridades religiosas de la India porque se estaba, según ellos, obstaculizando la ley del karma con su acción a favor de los moribundos. En otra ocasión, cuenta el padre Berlinde, en un viaje por el norte de la India, dice: habíamos pasado la noche a la orilla de un río, esperando al barquero que al amanecer nos permitiría llegar a la otra orilla. Mucho antes del alba nos despertaron los cantos religiosos que se elevaban en algunas casas vecinas. De pronto una escena asombrosa me sacó de mi sopor. Una comitiva de sombras salía de la noche agitando campanillas. Las siluetas humanas iban cogidas por los hombros, una detrás de otras, en fila india, y gritaban con voz cascada unas palabras que naturalmente yo no entendía. Por la forma en que los presentes se alejaban, comprendí de pronto que eran leprosos que agitaban sus cascabeles para advertir de su presencia y para recibir su pitanza, es decir, la comida o lo que le dieran, ¿no? Y mientras yo me quedaba perplejo ante ese espectáculo alucinante, oí como el gurú me decía: aléjate y déjalos seguir el camino de su karma. Y agrega otro relato. Dice: estábamos en Nueva Delhi para una conferencia, en uno de los lujosos hoteles de la ciudad. Una joven aprovechó la ocasión que tenía de dirigirse al gurú y le preguntó en el ascensor si hacía bien estudiando enfermería. De ninguna manera, le dijo, el trato con los enfermos haría que se redujese tu nivel vibratorio. A las profesiones de la salud no se les desprecia, pero deben mantenerse alejados de cualquier persona que esté viviendo un karma pesado. Ahora, ¿qué podemos decir a todo eso? A esa crueldad con la lógica del karma, a esa ignorancia. Bueno, un cristiano responde: solo la verdad de Cristo los hará libres. Por eso, nuestro Señor dice: yo soy la verdad que salva, la única verdad. Y pensar que ahora esa iglesia del falso ecumenismo nos presenta a Buda junto a Cristo o a Krishna. Para los apóstatas, todas son religiones verdaderas, son todas verdades, todos son caminos de salvación. Y si no, tiremos buenas ondas. Uno de los grandes santos de los leprosos fue San Damián de Molokai. Vivió en el siglo XIX, fue sacerdote de los Sagrados Corazones, belga también él. El padre Damián se ofreció como voluntario para ir a la isla de Molokai, donde los leprosos eran condenados al destierro, tanto por sus familias como por sus amigos, ya que la enfermedad era contagiosa y en esa época incurable. Después de cierto tiempo de estar ahí, un amigo del padre Damián le escribió una carta preguntándole cómo era capaz de quedarse por tanto tiempo entre los leprosos. Él le contestó: sin mi hora santa diaria en presencia del Santísimo Sacramento,
no hubiera sido capaz de quedarme ni un solo día en este lugar. Este apóstol de los leprosos escribió acerca de su vida entre ellos, diciéndose en el Santísimo Sacramento donde encontramos fuerza. Pero con Cristo a mi lado, dice, sin mi hora santa diaria ante el Santísimo Sacramento no podría haberlo resistido ni un solo día. Pero con Cristo a mi lado continúo siendo alegre y feliz. Puedo ser fervoroso en mi trabajo en favor de la pobre gente entregada a mi cuidado. Y de nuevo, como el enfermero Bang, el santo de Molokai, nos dice que la fuerza del amor, la fuerza que vence el miedo, la repugnancia está en Cristo, vivo en la Eucaristía. Cuenta el padre Martín Lucía en su libro Cartas a un hermano sacerdote, que una de las primeras cosas que hizo el padre Damián cuando llegó a la colonia de leproso de Molokai fue construir una capilla de adoración perpetua, donde los leprosos pasaban horas con Jesús, experimentando su amor, su alegría, su paz. Jesucristo es la respuesta a todo mal. Su presencia viva, real, verdadera en la Eucaristía es la que nos redime. La adoración debe ser siempre nuestra respuesta, sea que la Eucaristía se celebre, sea que se la contemple. Y el pecado es peor que la lepra. La lepra carcome la carne, el pecado el alma. La carne es mortal, el alma inmortal. El pecado lleva a la muerte para siempre, 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 eternamente. Por más que te gustaría que el infierno no existiese, pues te dice la Iglesia, el infierno existe. El pecado ofende grandemente a Dios. Mira la cruz y verás qué es el pecado, porque Jesucristo aceptó morir en la cruz. La cruz muestra el triunfo del amor y también muestra el horror del pecado que llevó al Hijo de Dios a la muerte para redimirnos. Por eso, pidámosle al Señor que nos limpie. No demoremos en ir a Él suplicantes. Si lo hacemos con corazón sincero, sabiendo cuál es nuestra miseria, no soportando el hedor de nuestras culpas, Él nos dirá, queda limpio. Es Jesucristo quien nos invita a acercarnos sin temor. Él desea derramar todas sus gracias, toda su misericordia y no el peso de su justicia. Por eso llama a la conversión, llama a la confesión sacramental. Todos nosotros, pecadores, cada vez que caemos, debemos ir de inmediato a nuestro Señor para que nos limpie con su sangre, puesto que es la sangre de Cristo la que fluye por los confesonarios. Ciertamente que por su infinita misericordia Él no rechaza cuando alguien se le presenta ante el sagrario o ante el Santísimo expuesto todavía impuro, y lo permite porque nos ama infinitamente, pero porque nos ama no quiere que la persona permanezca en la suciedad. Quien está frente a su presencia eucarística es porque Él lo ha llamado, aunque esa persona no lo sepa, incluso ni lo sospeche. Pero la llamó para devolverle la vida, la dignidad, para convertirla en una nueva criatura, para quitarle la suciedad en un baño de verdadera misericordia. El Señor llama a todos a su presencia, a la adoración, y no excluye a nadie, siempre que la persona venga con reverencia, respeto y humildad. Por otro lado, absolutamente nadie puede recibirlo en comunión sacramental si no está limpio, si no ha sido lavado primero en el sacramento de la confesión, arrepentido del mal cometido, suplicando su perdón. La Eucaristía y la reconciliación, es decir, la comunión y la confesión, son dos sacramentos que siempre van juntos. El Dios que perdona y purifica es el Dios que viene a habitar en nosotros y la morada debe estar limpia. Alabado sea Jesucristo.